Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La oración colecta de la misa de este sábado de la primera semana de Cuaresma comienza pidiendo a Dios: Dios Padre Eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones. Y pone el tono de la conversión que es propio de la Cuaresma, que nuestros corazones se dirijan a Dios y de esta forma nos vayamos transformando y nos parezcamos cada vez más a Cristo. Es como el color que tienen todos los pasajes bíblicos que se escuchan a lo largo de la Cuaresma. Ya conocemos los evangelios y sabemos que son siempre iguales, siempre el mismo, las mismas palabras, pero que leídas en un tiempo litúrgico diferente nos ofrecen como nuevas luces, la riqueza, el tesoro profundo que tiene el Evangelio. Necesitamos aprender como a saborearlo, a encontrarlo. Y así pasa también ahora con los pasajes del Sermón de la Montaña que estos días hemos escuchado en la proclamación de la misa. Mismos evangelios que habíamos escuchado en los domingos del tiempo ordinario, pero ahora en esta semana, en esa especie de luz de la Cuaresma, adquiere nuevo sentido. Es la invitación a la conversión, la metanoia, que es palabra ya conocida, cambio de mentalidad, como dice San Pablo. Y eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor cuando predicó el Evangelio. Voltear como se voltea un calcetín, el alma de los apóstoles, de los discípulos, sus corazones, para que pensaran como piensa Dios. Y ese es uno de los sentidos propios de la conversión. Cambiar de mentalidad, pensar de otra manera, entrar en otra lógica. Y en este caso es la lógica de Dios, la lógica divina, la lógica de Cristo. Una lógica que supera los pensamientos del hombre. Es la lógica celestial. Al hilo de la antífona de entrada de esta misa se entiende la plenitud de esta lógica cuando se exclama con palabras del Salmo: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. La ley del Señor es perfecta. Esta ley es la palabra divina, es la sabiduría de Dios. Supera las leyes humanas, supera las reglas, incluso como sociales o convencionales entre los hombres. Supera desde luego los códigos legales. Esta es la ley de Dios, la verdadera ley, que es una ley sabia, profunda. Aquí es llamada descanso del alma. Esta ley es perfecta. Y a esa perfección es a la que estamos llamados. De hecho, es muy bonito como la misma liturgia nos va llevando de la mano en este día y antes de comulgar nos propone esta antífona de la comunión. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y así, en dos renglones, se nos eleva la mente y el corazón. Si por un lado el Salmo de la antífona de entrada dice que la ley del Señor es perfecta, en el versículo o la antífona de comunión se nos dice que el que es perfecto es nuestro Padre Celestial. Porque en realidad son una y la misma cosa. La sabiduría divina, la mente de Dios, esa es la verdadera ley. Esa es la ley que nuestro Señor Jesucristo reveló a los discípulos. Reveló el sentido, la lógica, la profundidad de este pensamiento divino.
La Cuaresma es constantemente, por decirlo así, un ajuste de nuestros pensamientos, de nuestra lógica que nos es natural, pero que está pues inclinada al pecado. Somos naturalmente, por decirlo así, un poquito como egoístas. Los instintos, digamos, son los que nos gobiernan. Es lógico, tenemos esa inclinación y no lo hacemos necesariamente por mala voluntad. Pero la invitación de Dios, la invitación de Cristo, es que nuestra voluntad sea la que gobierne nuestros actos. Con unos cuantos contrastes, el Evangelio nos hace penetrar en la profundidad del pensamiento de Dios. Si antes habíamos escuchado, amas a tu prójimo y aborreces a tu enemigo, ahora Jesús nos dice, y cuando dice Jesús es que nos revela un pensamiento profundísimo. Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Y de esa manera van a ser hijos de su Padre Celestial, que manda su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Recuerdo un librito muy sencillo que es el Decenario al Espíritu Santo de Francisca Javiera del Valle, donde ella, una mujer muy sencilla, relata que fue instruida por el Espíritu Santo. Y en algún pasaje, hablando justamente de la caridad, pareciera que está comentando este Evangelio, cuando dice que lo más profundo de nuestro corazón, lo que ella llama los afectos, ese amor profundo, el amor más íntimo, el amor más total, ese es solamente para Dios. Y que en cambio, al prójimo lo debemos tratar con caridad. Y la caridad debe ser pareja para todos. Y eso me hace recordar este pasaje, ¿no? Porque da a entender que Dios hace brillar con la misma intensidad su sol sobre justos y sobre injustos. Pues así también nosotros no hemos de hacer acepción de personas. Y esto es todo un cambio de mentalidad. Poniendo en contexto todas estas cosas y tratando de aterrizarlas, nos puede servir una oración que rezaba la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que le pedía a Dios la gracia para amar más. Y decía así: Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando yo sufra una humillación, dame la ocasión para elogiar a alguien. Cuando yo esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien yo pueda cuidar. Y cuando piense en mí mismo, haz que mi atención se dirija hacia otra persona. Es una oración heroica, de abnegación. Es una oración propia de los perfectos, de los hijos de Dios que se han convertido, que tienen la mentalidad de Dios, porque verdaderamente es Cristo la medida de nuestro corazón. Cuando nuestro Señor dijo que fuéramos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, de alguna manera nos estaba revelando su propio modo de actuar. Él, Cristo, actúa de esta manera. Cuando necesitaba que lo consolaran, dio consuelo. Cuando necesitaba que lo escucharan, escuchó. Cuando necesitaba, Él se dio. Se entregó y se donó a los hombres, a ti y a mí. Con razón se ha dicho que la conversión se puede entender de dos maneras. Por un lado, la conversión en el sentido más clásico de dejar el pecado y empezar a hacer obras buenas,
o la conversión en el sentido de una transformación, de irnos pareciendo a, de irnos transformando, de irnos convirtiendo. Y esa es una tarea para toda la vida. Nos vamos convirtiendo en Cristo, que nuestro corazón se vaya convirtiendo, se vaya asemejando, que vaya siendo cada vez más parecido al de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.